La venta de las acciones de Iberdrola para amortizar deuda de Sodena ha sido uno de los asuntos valorados por los portavoces de la Mesa y Junta de Portavoces. Además, el Pleno ha aprobado la creación de un impuesto sobre depósitos bancarios. En nuestra entrevista charlamos con Santos Cerdán, nombrado recientemente parlamentario del Grupo Socialista. Cerdán ocupa el escaño de Román Felones tras su retirada de la vida política. Y esta semana el Parlamento de Navarra ha celebrado una recepción oficial a entidades gitanas de Navarra con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. ¿Qué tal? Bienvenidos al Parlamento de Navarra. Comenzamos, como siempre, repasando la actualidad de los últimos días. Esta semana el Parlamento ha creado un impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito del 0,03%. Lo ha aprobado la Cámara tras sumar fuerzas de UPN y los socialistas. La nueva ley prevé desgravaciones a las cooperativas de crédito y a las entidades financieras que concedan créditos a pymes o autónomos. La oposición critica a UPN y al Partido Socialista haber aprobado un impuesto descafeinado, una propuesta que desvirtúa la original planteada por Izquierda Esquerra. Frente al tipo impositivo único, la coalición planteaba gravar un 0,3% para los depósitos de hasta 150 millones, un 0,4% a partir de esa cuantía y un 0,5% para cantidades superiores a 600 millones. Hemos tratado de que aquellos que no están aportando prácticamente nada a la salida de esta crisis empiecen a aportar algo. Y el sistema financiero y la banca, pues no hay manera, no hay forma. Estos sí que son los intocables y no aquellos de la película. Tanto regionalistas como socialistas han hecho valer su mayoría y aprobado un tipo impositivo único del 0,03% sobre depósitos en entidades de crédito. Dicen que así se trata mejor a las cajas próximas por la obra social que realizan y la ayuda que prestan a las pymes y empresas de la comunidad. Que ahora ha quedado mucho más ajustado el impuesto, más real. Lo que no podemos hacer es que a la única entidad propia de Navarra, bancaria, que queda en la comunidad foral, se le perjudique especialmente. No es que se trate de salvar a entidades financieras domiciliadas en Navarra, es que se trata de salvar a CaixaBank. Pero este tipo impositivo único tampoco gusta al Partido Popular, que critica que penaliza el ahorro y lleva a la deslocalización de depósitos bancarios. Otra vez estamos con lo mismo, un impuesto que no tienen nuestras comunidades limítrofes. La nueva ley prevé desgravaciones a las cooperativas de crédito, las entidades financieras que concedan créditos a pymes y autónomos o proyectos de interés social. También en el Parlamento se ha aprobado una nueva ley de subvenciones que facilita la labor solidaria de entidades sociales. Pretende agilizar y simplificar el trámite, los plazos y los pagos de las ayudas a la Administración. Una ley que no ha contado con el apoyo de UPN y el PP. No están de acuerdo con los plazos recogidos en la normativa ni con la eliminación de las garantías de justificación por parte de las entidades que reciben un adelanto del Gobierno. Dicen que así se elimina la capacidad de control de la Administración. Estamos haciendo una ley a sabiendas de que no se puede cumplir para luego venir a decir que el Gobierno no la cumple. No somos nosotros los que decimos que la ley es incumplible, sino que lo dicen los propios técnicos, las propias técnicas, en este caso de Hacienda. Nos estaremos cargando el sistema de subvenciones que tenemos en Navarra y que, desde luego, insisto, es clave para la supervivencia de miles de familias. La oposición critica duramente la gestión del Gobierno con las acciones de Iberdrola. No le gustó su compra y tampoco su venta ahora y no en el momento en el que se podría haber sacado más dinero por ellas. Creemos que denota lo que puede ser un problema serio de liquidez por parte del Gobierno de Navarra. UPN está intentando minimizar daños, pero desde luego que no intenten vendernos la moto de que encima se gana dinero. Que ahora se van a vender perdiendo aproximadamente 120, 130, quizás más millones de euros, porque habría que computar los gastos de los seguros y otras incidencias. Se compraron mal, se gestionaron mal y se están vendiendo en muy mal momento. Un desastre. Yo creo que se tomaron varias decisiones erróneas, varias, o por lo menos varias que pueden ser cuestionables. Desde luego la compra, la más grave. Los grupos de la oposición tampoco ven bien que ese dinero se destine íntegramente a amortizar la deuda de la sociedad pública Sodena. Que se plantee la posibilidad de no dedicar todo a amortizar deudas, sino que parte se dedique a fomentar la actividad económica y sobre todo a crear empleo. UPN reconoce que es una operación difícil de explicar, pero asegura que es la mejor opción. Aquello fue una decisión avalada por el Parlamento, las cosas también hay que decirlas así. Tiene
cuestiones colaterales que son muy difíciles de medir, es evidente, pero yo creo que estas acciones indirectamente han generado creación de empleo en Navarra y actividad económica. El Ejecutivo ha autorizado la venta de hasta el 30% de esas acciones de Iberdrola, por las que espera obtener entre 28 y 43 millones de euros. Las mayores preocupaciones de la ciudadanía navarra están relacionadas con problemas económicos y sociales. Así se desprende al menos de las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo de Navarra en 2013. Entran colas. Quejas referidas, por ejemplo, con el cobro de la renta de inclusión social, el acceso a las becas o el pago de impuestos. Así lo ha expuesto esta semana Javier Eneliz en el Parlamento, donde ha advertido de que la situación es peor no solo por los problemas que sufre buena parte de la población, sino también por la capacidad de respuesta de la Administración, que tiene menos recursos económicos y humanos. El número de quejas ha disminuido respecto al año pasado, pero sin embargo han aumentado las investigaciones sobre las administraciones públicas. ¿Y esas investigaciones en qué se traducen? En 437 resoluciones o actos o cartas, o como le queramos llamar, que dirige el defensor a las distintas administraciones y que recogen más de 500 recomendaciones y sugerencias y 192 recordatorios de deberes. El Parlamento de Navarra ha acogido la celebración de una jornada sobre experiencias de éxito escolar en Navarra. Se trata de una nueva sesión del ciclo que pretende impulsar la difusión y el intercambio de información, investigación y experiencias en torno a temas pedagógicos de interés. Se han celebrado 2 mesas redondas, una bajo el título Éxito de Todos y otra Éxito para Todos. El acto ha tenido lugar en el atrio de la sede de la Cámara y ha contado con la participación de unos 200 invitados, entre parlamentarios, miembros del Consejo Escolar, directores, docentes y estudiantes. Es una escuela de éxito no solo porque es una escuela con una calidad contrastada, sino porque además tiene, como podremos ver aquí, una serie de iniciativas, una serie de compromisos personales que de alguna forma impulsan a nuestro sistema hacia las cotas más importantes. El Parlamento ha acogido esta semana la última jornada del primer seminario sobre el convenio económico organizado por la Cámara, la UPNA y la Universidad de Navarra para, coincidiendo con la próxima apertura de las negociaciones tendentes a su renovación, divulgar las claves del autogobierno fiscal y tributario en su vertiente jurídica y constitucional. Es el único párrafo con palabras de más de 4 sílabas que llevo leído en mi vida, Llega ya el tiempo para nuestra entrevista de la semana. Hoy vamos a charlar con el último parlamentario que ha tomado posesión de su cargo aquí en la Cámara Foral. Vamos a charlar con Santos Cerdán. ¿Qué tal, Santos? Gracias por acompañarnos de antemano estos minutos. Muy bien, muchas gracias. Decía yo que es el último parlamentario que ha tomado posesión por parte del Partido Socialista en sustitución de Román Felones. ¿Qué tal le ha sentado el escaño? Bueno, pues bien, ¿no? Ten en cuenta que yo ya estaba dedicado a la actividad política orgánicamente dentro del partido. Bueno, y no es algo que nos resulte extraño, ¿no? Bueno, pero ahora más intensamente desde aquí, desde el atrio del Parlamento y desde dentro, ¿no? Desde luego que intenso, porque están siendo unos meses y semanas especialmente complicadas, ¿no? Ajetreadas. Bueno, pues la verdad que la situación es muy complicada, ¿no? No la situación del Parlamento, la situación de Navarra y sobre todo la situación de los ciudadanos, que es lo que en definitiva nos debe preocupar a todos los que estamos aquí, ¿no? Pues desgraciadamente vemos que los ciudadanos navarros pues cada día están peor, a pesar de lo que nos quieran contar. Los ratios de pobreza son mayores, la gente con problemas para llegar no a final de mes, sino a mitad de mes es cada vez mayor, y luego pues vemos bueno, pues que desgraciadamente el empleo que se está creando es un empleo precario que estamos viendo ahora, pues, ¿no? Pues el trabajador pobre, ¿no? Que pensar en otros tiempos que una persona que trabajaba pues no era capaz de cubrir sus necesidades básicas. Hoy, desgraciadamente, con los contratos que tenemos, hay gente que está trabajando y con eso no llega a cubrir sus necesidades básicas. Usted dijo el día de su toma de posesión que esperaba que su andadura aquí en el Parlamento fuese lo más corta posible, pensando en esa convocatoria de elecciones que le pedían a la presidenta. Al final no se pudo presentar la moción, la presidenta tampoco ha convocado las elecciones. ¿Qué espera de aquí a final de legislatura? Bueno, pues lo que espero de aquí a final de legislatura es que seamos capaces de resolver los problemas de los ciudadanos, ¿no? Yo, efectivamente, lo que yo deseaba era que hubiera una convocatoria de elecciones, que esta legislatura hubiese acabado cuanto antes, porque estamos viendo el desatino continuo de este gobierno de UPN, donde pues a la hora de llegar a acuerdos es incapaz de llegar a acuerdos
con el resto de fuerzas de la Cámara, y lo que de aquí en adelante esperamos, y vamos a trabajar el Partido Socialista en ello, es en poner los problemas de los ciudadanos encima de la mesa, traerlos al Parlamento y ser útiles a los ciudadanos, que es, en definitiva, vuelvo a decir, es lo que, por eso estamos aquí, por eso nos metimos, por lo menos los miembros del Partido Socialista, en política, ¿no?, para intentar resolver los problemas que en estos días, desgraciadamente, son muchos y no estamos llegando a resolverlos. Esta semana decía el portavoz parlamentario de su grupo, Juan José Lizarbe, que van a tratar de impedir todos aquellos asuntos que traiga el Gobierno y que no sean de su gusto, que no sirvan para solucionar los problemas de la ciudadanía. ¿Ve viable que se siga así hasta el final de la legislatura, el Gobierno proponiendo y los grupos de la oposición echando para atrás? Una cosa es lo que hubiéramos deseado que no pudo ser, evidentemente, y otra cosa es lo que tenemos, ¿no? Tenemos un Gobierno que es incapaz de sumar mayorías, pero eso no quita para que desde el Parlamento, por lo menos las fuerzas o las fuerzas de la oposición, o en este caso el Partido Socialista, pues seamos capaces o intentemos llegar a acuerdos con unos o con otros para sacar propuestas que sean, bueno, pues que den solución a los problemas que se viven hoy en día, ¿no? Eso es lo que nos queda de aquí al 2015 y no le quepa la menor duda que el Partido Socialista intentará estar a la altura de las circunstancias para, bueno, pues, trabajar en resolver esos problemas que, vuelvo a decir, cada vez hay más desahucios, hay más paro, estamos a punto de ver cómo podemos perder una generación de jóvenes que están en el desempleo durante meses, años. Bueno, creo que la situación es preocupante y es a lo que nos debemos dedicar todas las fuerzas que estamos aquí. ¿Qué prioridades tiene el Partido Socialista de Navarra a corto o medio plazo aquí en el Parlamento? La principal prioridad es luchar contra el desempleo. A partir de que el desempleo sea menor, yo creo que el resto de problemas se pueden ir solucionando, ¿no? Porque los desahucios vienen porque la gente no está trabajando, hay más gente en renta básica porque la gente no está trabajando. Yo creo que debemos focalizar y centralizar el trabajo en recuperar esos ratios de empleo que tenía anteriormente Navarra y, bueno, pues que esa cifra de desempleo pueda bajar. Uno de los principales retos que quedan por delante de esta legislatura es la reforma fiscal que quiere traer el Ejecutivo. ¿Qué espera de esa propuesta del Gobierno de Navarra? Bueno, pues no lo sé, porque como cada día nos dicen una cosa, luego es otra, y luego lo que aprueban, luego no lo llevan a efecto, pues esperar, pues espero pues poco, pero lo que confío es que, bueno, que una vez que se traiga aquí la propuesta, o la propuesta que vamos a presentar otras formaciones políticas, por lo menos el Partido Socialista, bueno, pues sea una mejora fiscal para los ciudadanos navarros, que, bueno, yo creemos que es necesario, ¿no?, esa reforma fiscal y sobre todo también esa lucha contra el fraude fiscal que vemos que es importante. Hablábamos de esa dualidad entre el Ejecutivo y los grupos de la oposición aquí en la Cámara, algo que se ha plasmado recientemente en esa comparecencia prevista por la presidenta Barcina, que finalmente no se celebró porque el grupo proponente Bildu pidió a última hora que se anulase. La presidenta y UPN les ha tratado a los grupos de la oposición de falta de respeto a la propia presidenta y a la propia institución. De falta de respeto, la que menos puede hablar es la presidenta, que está continuamente faltando respeto a este Parlamento, está continuamente faltando respeto al resto de fuerzas políticas y está continuamente faltando respeto a los ciudadanos navarros. De falta de respeto nos pueden decir poco. Tenía que haber acudido antes, evidentemente era para las conclusiones de la comisión de investigación, que hubiera acudido cuando se le citó. Es cierto que tenía el plazo y esperar hasta el último día, y nosotros entendíamos que no tenía sentido ya en ese momento, ¿no? Pero falta de respeto, lecciones pocas. De cara a las próximas elecciones, ya que no va a haber adelanto electoral, hemos leído declaraciones del diputado navarro Juan Moscoso diciendo que no quepa duda de que se llegará a un acuerdo entre Geroa Izquierda Esquerra y su partido. Si es posible, si salen las cuentas y eso se puede llevar adelante. Él apostaba por esa... Yo lo que apuesto es por tener en la próxima legislatura un gobierno de mayoría progresista en esta comunidad, ¿no? Y para eso pues contaremos con las fuerzas que sean necesarias para quitar a UPN del gobierno, quitar a la derecha del gobierno, porque consideramos que es imprescindible que en Navarra haya una mayoría progresista. Evidentemente contamos como partidos progresistas principalmente con Izquierda Unida y con Geroa Bai. Uno de los asuntos que han venido denunciando en los últimos días es el tema de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. ¿Les preocupa que se queden sin esa financiación del Ejecutivo y que esto pueda acarrear incluso algunos cierres? El Ejecutivo, sin embargo, dice que no es así, que no es eso lo que está pasando. Entonces, ¿qué
que nos explique por qué les comunicó a los ayuntamientos que iban a recibir un 30% menos de la subvención que les tocaba, ¿no? Además, cuando ya el curso ya ha pasado, no les informa de que el próximo curso tendrá una subvención del 30% menos para que los ayuntamientos tengan tiempo de reajustar sus presupuestos, poder ver cómo lo financian, ¿no? Estamos viendo pues, un desgobierno por parte del gobierno de UPN, donde digo, luego digo Diego, ¿no? En este caso, bueno, la financiación de las escuelas 0-3 años por parte del gobierno es del 50% y les comunicó hace muy pocos días de que ese 50% iba a recibir un 30% menos de lo que recibían los ayuntamientos, ¿no? Yo creo que ante la movilización, la denuncia que hemos hecho por el Partido Socialista con varios alcaldes en una rueda de prensa, pues han vuelto a retroceder y dicen no era eso lo que queríamos decir, sino que retrasamos el pago, que lo haremos. Yo creo que estamos viendo con la venta de las acciones de Iberdrola, hoy hemos visto la venta de unos coches antiguos que tenía también Sodena, bueno, la reducción de diferentes subvenciones como las de la Escuela de Música, ahora 0-3 años. Yo creo que tenemos un problema, o este gobierno tiene un problema de liquidez importante y yo creo que, bueno, pues que lo está haciendo de una manera muy poco social a la hora de ver cómo hay que hacer esos ajustes. También quería preguntarle por unas declaraciones de este pasado fin de semana del presidente del PSE, de Jesús Eguiguren, diciendo que no contempla una Euskadi y una Euskal Herria sin Navarra. Eso sí, diciendo que siguieran perteneciendo a España. ¿Cómo las valoran desde el PSN? Es mejor ni valorar. Estamos acostumbrados a esas salidas de tono de Eguiguren, que yo creo que es más fruto de problemas que pueda tener físicos que otra cosa, ¿no? Yo creo que los navarros sabemos lo que queremos. El Partido Socialista de Navarra no tenemos ninguna duda que queremos una Navarra foral como la que tenemos y no valoramos ese tipo de declaraciones que, bueno, incluso dentro de su propio partido, del PSE, pues no han querido entrar ni a valorarlas. Esta semana ha llegado a Mesa y Junta la tramitación de la cuarta iniciativa legislativa popular en lo que va de legislatura. Se trata de una petición para legalizar los clubes de cannabis. ¿Qué postura tiene su partido respecto a esto? Pues yo creo que es una reflexión muy interesante, muy de este tiempo, y la postura del Partido Socialista, bueno, yo creo que es legalizarlo, ver cómo regularlo. Legalizarlo no quiere decir que se abre la mano, sino a lo mejor regularlo, porque la realidad es la que es, y hemos visto que cuando se regulan ciertas cosas el consumo se reduce. Y yo creo que hay que regularizar y a la vez educar a la gente de lo que es, sobre todo a los jóvenes, de a qué se enfrentan si consumen cannabis, a qué se enfrentan si son consumidores habituales, ¿no? Yo creo que lo mejor es regularlo, enfrentarnos a la sociedad tal como hay, qué es lo que está pasando. Nos dice muchas veces que los políticos estamos lejos de la realidad, de lo que vivimos en la calle, ¿no? Yo quiero reivindicar que los políticos vivimos en la calle y vemos que hay en la calle. Bueno, yo creo que la mejor fórmula de luchar contra la drogadicción, pues en este caso con el cannabis, es regularizarlo y a partir de ahí veremos a ver cómo se puede gestionar todo esto. Pues veremos qué da de sí esta iniciativa legislativa popular. Santos Cerdán, gracias de nuevo por acompañarnos estos minutos. Muy bien, gracias a ustedes. Esta semana el Parlamento de Navarra ha celebrado una recepción oficial a las entidades gitanas de nuestra comunidad con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se ha celebrado este miércoles. Al terminar ese acto tuvo lugar en el atrio una actuación flamenca, incluida una jota navarra sabicas. Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, el Parlamento ha realizado una recepción oficial a entidades gitanas de Navarra. En su intervención, el presidente de la Cámara ha destacado la oportunidad de un acto que contribuye a poner de manifiesto la diversidad como factor de enriquecimiento y desarrollo social de una tierra. La igualdad y la libertad, principios que están en la base del Estado de Derecho y del marco de convivencia que representan la propia Constitución española y el amejoramiento del fuero, marcos de referencia que nos han permitido vivir, como digo y decía, en libertad y sobre todo respetándonos los unos a los otros. La población gitana ha sido testigo del devenir histórico de este viejo reino, como evidencia su larga presencia en Navarra desde el siglo XV. Sus integrantes han sido y deben seguir siendo uno más entre nosotros. En ese sentido y a propósito del programa cultural organizado con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano,
El presidente ha expresado su deseo de que esta exaltación de hermandad y concordia sirva para sensibilizar a los ciudadanos, en especial a los más jóvenes, sobre la necesidad de continuar derribando prejuicios. Este acto nos vuelve a brindar, por tanto, la oportunidad para poner de manifiesto la diversidad que caracteriza a esta tierra, un espacio donde el respeto a las diferencias, a la integración de culturas, la solidaridad y la convivencia son factores, fundamentalmente factores de enriquecimiento y desarrollo social, aunque debamos seguir avanzando en el entendimiento y la comprensión mutuas, eliminando cualquier atisbo de intolerancia o de exclusión. María Ángeles Jiménez, portavoz de las entidades gitanas de Navarra, ha afirmado que estar en este acto ayuda a tener presente que se puede mirar en cualquier dirección con esperanza, porque los gitanos son ciudadanos de pleno derecho en la comunidad foral. Y generación tras generación, 8.000 navarros que también somos gitanos y gitanas hemos ido aportando nuestro grano de arena en la construcción de la sociedad plural en la que hoy se ha convertido Navarra. Encontrarnos aquí nos ayuda a tener presente que han quedado atrás los años más crueles y que podemos mirar en cualquier dirección con esperanza, porque somos ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de esta comunidad foral. También ha destacado la importancia de la educación a la hora de defender bien los derechos y cumplir con las obligaciones de la vida y la sociedad. Los gitanos y las gitanas también tenemos mucho que hacer, sobre todo los que estamos al frente de las organizaciones y trabajamos en ellas. Tenemos que ser capaces de llamar la atención de nuestro pueblo y conseguir sensibilizar a las familias gitanas sobre la importancia que tiene la educación para el desarrollo como persona, como ciudadano y como gitano. Es la única manera de defender nuestros derechos y la mejor forma de cumplir con las obligaciones que la vida y la sociedad nos exigen en cada momento. Pero nuestro esfuerzo debe verse acompañado por políticas claras que fomenten la equidad y luchen contra las desigualdades y la discriminación. Tras el acto oficial ha tenido lugar en el atrio una actuación flamenca, incluida una jota navarra a sabicas, gitano navarro universal por excelencia, internacionalmente reconocido como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Así nos vamos, gracias como siempre por su compañía. La semana que viene no habrá programa, así que les espero dentro de 2. Hasta entonces.